esto aquí el debate está caliente, vamos a continuarlo. Tratemos de mirar desde cada una de las propuestas, digamos, de la candidatura del Polo y la candidatura de Peñalosa. Quisiera preguntarle a la doctora Clara, ¿por qué la izquierda no ha logrado esa vocación de unión? Porque un poco lo dijeron sus propios copartidarios, Gaviria y Robledo, que no estuvieron de acuerdo con su decisión o con la decisión que tomó el partido de llevar a Aída Bella, y hablaron como de un partido como enquistado en sí mismo, como guetificado, sin abrirse a mayores posibilidades. Porque esa vocación como de no apertura, como de desunión permanente, ¿qué van a hacer? Porque ustedes uno podría decir que serían los llamados a convocar y a movilizar a toda esa gente que hoy se manifiesta en el voto en blanco, o buena parte de ella. Bueno, en un sentido real lo estamos superando. Lo que pasó es que se llevó a declaraciones públicas una discusión del Polo Democrático en su Consejo Ejecutivo, que es normal, que hay gente que tiene acuerdos y desacuerdos sobre determinadas definiciones, pero lo que yo sí le puedo decir es que todo el partido está detrás de la fórmula presidenta Clara López, Aída Bella vicepresidenta, que es el partido, pero y eso no cierra mucho. Pero es que no he terminado de hablar, me cortó en la mitad de la frase. Perdóneme. Entonces el Polo Democrático está unido en el proceso. Y hay un principio de unidad, abriendo el espacio con la Unión Patriótica, con quien hemos hecho una alianza programática. Se ha abierto el espacio con los raizales de San Andrés, con todas las comunidades originarias de la isla. Hemos hecho alianza con el Partido Maíz, con la UNIC y con enorme cantidad de sectores representativos políticos de los pueblos indígenas de Colombia, y hemos planteado la necesidad de generar una dinámica de discusión permanente. El tema de la unidad de la izquierda yo creo que ya se ha superado, porque nosotros sabemos que la izquierda sola pues no alcanza. Nosotros incluso tuvimos una conversación bastante interesante con Gustavo Petro, y Gustavo Petro está como entre dos aguas. Él no sabe si irse por la izquierda o si continuar con la experiencia de Peñalosa en el Partido Verde, y creo que ellos son los que de verdad tienen una discusión en el alma, una encrucijada en el alma sobre cómo van a adelantar el proceso en las próximas elecciones. Pero lo que yo sí sé es que la gente progresista de este país entiende que en la fórmula de Clara y Aída está el núcleo esencial de ese programa de redención social, de poner lo social primero, que es lo que ha hecho falta en este país, porque todos han gobernado y todos van a las elecciones, que salud, educación. Yo me recuerdo, el discurso de Claudia es igualito al que yo le escuchaba a Luis Carlos Galán, que abajo la corrupción, que no sé qué. Pero en el momento de la toma de decisiones reales, ¿de qué lado están? Si están dispuestos a tomar las decisiones de fondo para verdaderamente cambiar este país, ahí es donde está el tema. Y uno ahí tiene que mirar no solo la propuesta, sino la voluntad política de las personas involucradas. Y yo, con todo el respeto que me merecen todos los contendores, a quienes les escucho y les he leído sus programas, es que todos han venido de todos los, mejor dicho, todos son hijos de una misma rama de la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Enrique Peñalosa fue su candidato a la alcaldía de Bogotá no hace 100 años, sino hace 3 años. Zuluaga fue ministro de Defensa, Marta Lucía fue ministro de Defensa. Entonces es muy fácil hacerse uno mismo la oposición desde el llano, pero en la esencia de las posiciones políticas subyacentes, ahí es donde yo veo con mucha preocupación que no hemos podido transmitirle al pueblo colombiano que hay 4 candidatos que vienen de una misma estirpe de la seguridad democrática y no se hallan en el tema social de verdad, y quienes presentamos una alternativa de fondo para construir una verdadera república de iguales. ¿Y si llega a la presidencia, tiene Congreso para hacer eso que está planteando? Es que el tema de fondo es que uno, cuando llega a la presidencia de la República, puede decidir gobernar como Juan Manuel Santos a punta de la prebenda, de la mermelada, del contrato y del puesto,
o puede hacer con autoridad moral y política una verdadera convocatoria. Y si la reforma no sale del Congreso, tenga la seguridad que como presidenta de la República, con una mayoría de votos, la mayoría de votos va a respaldar las reformas a través del pueblo, que es lo que se necesita. Pero fíjese, María Elvira, ¿Es una constituyente? Eso puede ser cualquiera de las fórmulas que están previstas en la Constitución u otras, porque fíjese que cuando el presidente César Gaviria se encontró en el bloqueo institucional, pues le tocó echarle mano a una constituyente. Habrá que ver cómo se comporta el Congreso. Yo le puedo asegurar a usted que un Congreso con un gobierno progresista como el que nosotros representamos se alinea, porque sabe que de alinearse depende su subsistencia. eso es parcialmente cierto. En Colombia, a nivel presidencial, los partidos no importan. Claro. Para ser presidente en Colombia no se necesita partido. Uribe demostró que se puede derrotar al bipartidismo, y ahora que está todo fraccionado con mayor razón. Enrique Peñalosa tiene un partido a medias y puede llegar a segunda vuelta. Claro. En Colombia no necesita partido para ser presidente ni para gobernar, porque lo que se hace a nivel de Congreso son coaliciones. Lo que pasa es que las coaliciones son clientelistas, no programáticas. El reto de candidatos como Enrique Peñalosa o Clara López es cómo generar una coalición programática en un Congreso que solo acepta términos clientelistas. La alternativa es una asamblea, pero eso también pasa por el del Congreso. país, a mí me da mucha pena, pero el Congreso, yo me acabo de elegir al Congreso. Espero que el Congreso, que tiene toda la oportunidad de ser un Congreso histórico, el Congreso de la Paz, el Congreso que haga las grandes reformas institucionales, demuestre que es capaz de hacerlo. Pero temo que, yo ante todo soy ciudadana y es lo único que soy, ciudadana. Si en un año, en mi opinión, como senadora electa, el Congreso lo único que da muestras es de ser un lodazal de corrupción, de venta de cupos indicativos, ¿no?, con mermelada, de peleas entre el señor Uribe y demás, ¿no?, pues el país no se puede quedar bloqueado por eso, el país tiene que buscar otras alternativas. Y hay antecedentes y entender que la históricos mayoría del país, casi el 70% del país, Bueno, no les hago está una pregunta. representado en ese Las dos Congreso. están de acuerdo en eso. Digamos que llegar a la segunda vuelta, hay una cosa muy Peñalosa clave. se va con ella Hay o una viceversa. cosa muy clave. Hay una cosa muy clave. A ver. Lo importante aquí es llegar con el voto limpio de los ciudadanos. Uno gobierna con quien llega. ¿no? Exactamente. No gobernar con tapias y nules y carteles de la contratación. No llegar, como lo hizo el Polo Democrático, a pegarle el peor atraco que le han pegado a la ciudad de Bogotá en los últimos años. No, eso no es ni progresista, ni renovador, ni la gran revolución de la izquierda. Esa es otra revolución disfrazada de izquierda de la corrupción. Y lo que necesitan los colombianos para que podamos tener paz, desarrollo, equidad, igualdad, que es finalmente lo que queremos, es que los que lleguen a gobernar sin estar amarrados, ¿no?, hasta el cogote, endeudados, con corrompidos, sea de izquierda o sea de derecha, ¿no?, sean nules o sean ñoños, porque ambos son igual de dañinos. Entonces aquí el tema clave es llegar con el voto limpio de los ciudadanos y gobernar con ese mismo voto limpio y tener margen de maniobra, ¿no?, y de negociación programática con unos congresistas con los cuales uno está empeñado. Y si respetuosamente el Congreso, por ejemplo, una propuesta concreta para lograr eso, ustedes dicen, ¿cómo van a lograr eso? Todo el respeto para el Congreso. En vez de poner los cupos indicativos, que es la inversión de las regiones, por debajo de la mesa, comprando y sobornando congresistas, lo que tiene que hacer el gobierno es poner una discusión por encima de la mesa. Es que haya unos consejos regionales, donde uno siente a los ñoños al frente de la comunidad, con televisión pública, a deliberar cómo se invierten los recursos, en qué se invierten y cómo se vigilan. Bueno, la doctora no Clara, con carteles de la sí, contratación como los nules o con ñoños. La doctora Clara está diciendo eso es lo que ordena la Constitución. Yo veo que ustedes tienen una mirada similar en lo que se puede hacer si llegan al, pero para poder hacer tienen que llegar. En el caso de una segunda vuelta, Polo versus Santos, Peñalosa estaría dispuesta a apoyar al Polo y viceversa. En una segunda vuelta eventual, Peñalosa versus Santos, el Polo estaría dispuesto con un arreglo programático a apoyar a Peñalosa sobre la base de eso que ustedes están planteando. Mire, yo lo que le planteo es que uno cuando está en una campaña presidencial, y yo aquí estoy como candidata, Sí, no como asesora, pues uno no está en el plan Está a ganar. de hacer hipótesis en las que uno no llega a la segunda vuelta. Pero lo que yo sí le quiero decir a Claudia con todo cariño y todo respeto, es que eso de estar señalando que el carrusel de la contratación y que el Polo Democrático, como si nadie tuviera
pecados, y yo como soy tan respetuosa nunca le menciono a los otros los propios, pero pues a mí me tocó ordenar una cantidad de pagos de unas losas muy mal puestas, que le costaron a la ciudad volver a hacer 2 veces una obra que no se ha debido hacer en su momento. Fíjese, si hoy tuviéramos el metro de Bogotá, que fue la decisión que tuvo Enrique Peñalosa de ciudad más grande en su alcaldía, pues hubiera construido el metro y ahí tenía la financiación y la plata y había el famoso acuerdo de Monserrate con el gobierno nacional, pues hoy no tendríamos el colapso de la Caracas, ni estaría colapsada la ciudad en materia de movilidad como lo está en la actualidad, pero se optó por una decisión de corto plazo. Se inauguraba el Transmilenio, el metro sí no se puede inaugurar en una sola administración. Entonces yo lo que pido es un debate en que miremos las características de cada cual. Yo mostré en la Alcaldía Mayor de Bogotá que pude sacar de la peor crisis de su historia a esta ciudad, con manos limpias, con transparencia. Esta ciudad no ha salido de esa crisis. Sí, pero... Pregúnteme a los bogotanos si le parece que Bogotá está muy estable, pues, si fuera de alguna crisis. No, pero yo le quiero decir que como estaba el 11 de junio del año 2011, cuando yo tomé posesión de la alcaldía, perdóneme, con todo respeto, y se lo dicen las encuestas, yo saqué la más alta favorabilidad de alcalde alguno cuando entregué la alcaldía, incluyendo la de su jefe, y eso tiene que valer para algo, para demostrar que uno no le puede achacar a una persona los delitos que comete alguien de su partido, porque lo mismo le podría pasar al doctor Peñalosa si se va muy lejos. Entonces lo que le quiero plantear es que yo llevaría el debate a un nivel de espiritualidad más alto, ¿sí? Porque sí tenemos... La pregunta que tú haces es muy importante. Y yo francamente creo que aquí no nos podemos olvidar que el sujeto más importante en las elecciones no es ni el Polo Democrático, ni la Alianza Verde, ni el Centro Democrático, ni la U, todas esas cosas tan rimbombantes, ¿no? No representan ni al 35% de los colombianos. Aquí lo importante es cómo van a decidir el 65% de los colombianos que no pertenecen a ninguno de su partido. El Polo puede decir misa, el 65% de los colombianos va a decidir libremente, por quien considere que es la mejor opción, por quien le ofrezca con mayor credibilidad y confianza un programa serio que responda a las necesidades de la gente. Claudia, ¿qué le Yo hace lo que creo que en la segunda vuelta va a pensar es que los ciudadanos, creo francamente que lo que va a pasar en la segunda vuelta es que lo que importa es qué decisión tomen los ciudadanos con base en los debates en televisión, con base en las propuestas que hagan los candidatos en los programas. ¿A los debates de televisión? Hemos ido a muchos y vamos a ir a todos, estamos confirmados para todos los debates de televisión. No es nuestra culpa que todos los debates de televisión son la última semana de las elecciones, no son ahorita. Eso los deciden son los programas, los canales, no nosotros. El cronograma de los debates los ponen los canales, no nosotros. A todos estamos confirmados. Yo voy a debates y él va a debates y nuestra vicepresidenta Isabel Segovia va a debates todos los días. Lo que pasa es que los debates de televisión... Yo solo me he encontrado con Claudia en los debates. No me he encontrado en uno solo con Enrique Peñalosa. Bueno, ¿cómo piensa seducir la campaña peñalosista a ese 65%? 3 cosas muy concretas. Listo. 1. No importa si ganamos o si perdemos, pero solo estamos dispuestos a ganar con el voto libre y limpio de los ciudadanos, sin arreglos políticos con jefes políticos de ninguna naturaleza, ¿no? Ni con Uribe, ni con jefes políticos de ninguna naturaleza. O ganamos con las mayorías ciudadanas o no ganamos. Porque si ganamos así podemos gobernar limpiamente, si no, no. Segundo, nuestra gran ambición tiene que ser lograr que la educación, desde la primera infancia, la prevención del embarazo adolescente, la jornada única escolar, hasta opciones de educación superior, esa tiene que ser nuestra gran y posiblemente nuestra única locomotora de desarrollo. A eso tenemos que meterle toda la prioridad. Y eso quiere decir, por ejemplo, lograr usar 3 puntos adicionales del PIB en inversión en educación en los próximos 10 años. ¿De dónde los va a sacar? De menos contrabando, de más progresividad en los impuestos, de tener una economía que diversifique y genere más empleo. La principal razón por la que no podemos obtener más recursos es porque el 70% del empleo es informal, no va a pagar impuestos, tenemos que formalizar y generar oportunidades en muchas reglas. La gente está dispuesta a contribuir, contribuyó 10 años para la guerra, yo estoy segura
que va a poder contribuir para la paz, ¿no? Hacer esfuerzos adicionales, como los que se ha hecho en su momento con el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Yo espero que ahora nadie diga, nadie se quebró por eso en los últimos 10 años para financiar la guerra. Espero que ahora no digan que se van a quebrar por eso para financiar la paz. El tema de la educación está pasando al primer nivel de los candidatos. Sí. Lo cual es bueno. Lo cual es muy bueno. Zuluaga habla del tema. Sí. El problema es que no está subiendo al primer lugar de las prioridades de los ciudadanos. No, pero salud y educación Sí, están... Doctora Clara, ¿cómo piensa financiar? Porque usted también cree que la educación, nos dijo, la paz pasa por la educación. ¿De dónde piensa sacar esa plata? Y tiene que ser el eje del posconflicto. Por ejemplo, yo sueño con que aquí podamos hacer lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Un país que militarizó a enorme cantidad de sus jóvenes, les enseñó los artes de la guerra, desde el gobierno principalmente, pero también tenemos que pensar en los que van a reintegrarse a la vida civil desde los grupos armados ilegales. Yo pienso que toda esa gente la tenemos que terminar de educar a través de que termine su bachillerato, el que no lo ha terminado, que son muchos. ¿De dónde los recursos? Sí. Esos recursos de la fuerza pública tienen que salir del presupuesto del Ministerio de la Defensa. Pero, a ver, le pregunto para concretar. Sí, porque es que es el principal gasto que tiene el país. Pero ¿usted cree que el posconflicto nos necesita también mantener un alto gasto en defensa mientras se logra aclimatar y construir un país? Pero ¿quién dijo que teníamos que seguir invirtiendo como se está invirtiendo y ya están llegando los nuevos equipamientos militares que cuestan mucho más que los salarios? Es reorientar el gasto de defensa. Claro, y usted tiene que mantener un presupuesto de defensa. Yo no estoy diciendo hagamos borrón y cuenta nueva. Mire, para un buen gobierno usted cambia de rumbo, pero lo hace virando, no haciendo borrón y cuenta nueva, porque el borrón y cuenta nueva deja mucho que desear. Y además tiene que hacerlo consensuadamente. ¿Qué dejaría del gobierno Santos? Bueno, yo pienso que del gobierno Santos uno tiene que recuperar lo que se empezó a hacer con muy buen criterio con Primera Infancia. A mí me parece importantísimo, me parece muy importante culminar el proceso de paz, pero reitero, yo no pienso que la paz pase por la reelección de Juan Manuel Santos, todo lo contrario, creo que se necesita llevar con una política renovada de corte social profundo al gobierno nacional para poder aclimatar la paz en este país, para poder tener cultura de paz, y los recursos van a tener que venir también de un gran acuerdo social para una reforma tributaria de verdad, no esas que se han hecho últimamente que aumentan las exenciones de los grandes capitales y le cargan la mano a las clases medias y a la gente popular a través del IVA, que es el principal motor del aumento de los impuestos, ha sido el impuesto indirecto, que es el más regresivo por decisión. Una meta nacional concreta, ya que nos importa tanto la educación. Sí. Para cumplir las metas de primera infancia, que estamos de acuerdo en que es una gran prioridad nacional, el gobierno nacional ha empezado en algo, pero todavía hay 2.8 millones de niños colombianos de 0 a 5 años que no reciben salud, nutrición, 3 grados de preescolar. Esa es una masa de inequidad insalvable si no invertimos en eso. Les voy a poner este contexto para que seamos serios de qué estamos hablando aquí. Colombia, a la tecnocracia colombiana, María Elvira, Antonio, les encanta Chile, ¿no? Chile es un gran ejemplo, ¿no? Si las pensiones son como Chile, si las carreteras fueran como Chile, si la minería fuera como Chile. No. Lo que no dicen, ese no es el ejemplo, ese no es el ejemplo. Lo que no dicen es que Chile recauda 28 de cada 100 pesos de su riqueza en impuestos y la corrupción es menos del 1. Colombia es un país que recauda el 14 y en corrupción se van 4 puntos, o sea, nos quedan míseros 10 de cada 100 pesos de riqueza para hacerlo. Si queremos una paz seria, una paz con primera infancia, con educación, con innovación, cumpliéndole a la Colombia rural, tenemos que ponernos como meta que en los próximos 12 años, 3 gobiernos nacionales seguidos, seamos capaces de duplicar el recaudo tributario, pasar del 14 al 28% del PIB, ¿no? Y reducir la corrupción a sus mínimas proporciones, porque es un círculo vicioso. La inmensa mayoría de las personas naturales no pagan impuestos en Colombia, lo cual es muy inequitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque saben o presienten con razón que el gobierno y sus políticos se lo van a robar. De manera que por eso es tan importante el tema de elegirse limpiamente. Que la gente no paga impuestos, no es esa.
es que la ley tributaria la han hecho Es esos inequitativa, corruptos eso es cierto, en función es de inequitativa. toda esa Pero gente además de eso, la que usted corrupción les pasa a la considera, gente. que usted considera No, tan pero Chile tiene decente, niveles que de manejan el Congreso de la tarifas República a tributarias su bajas. antojo. Lo que pasa es que genera riqueza. Y en Colombia no hay tiene un corrupción. peso de dividendos que pague corrupción mucho impuestos. más baja. Y hay Impuestos a los enormes cantidades de exenciones y esas las ha pasado el Congreso a instancias de la clase gobernante de este país. Sí, estoy de acuerdo, es un Vamos a desastre, hacer es un desastre. otra breve interrupción y volvemos para el final del programa.